It's a story that's been told and retold by poets and actors for thousands of years. Hey, hola y bienvenidos a Watch Mojo Español. Yo soy G, y hoy vamos a hacer un recuento sobre las interrogantes más desconcertantes de la historia que después de años de misterio han sido respondidos en gran medida. As for their use after the drought, a scientist in the mid-1990s thinks he's figured it out. Número 30. La luz de Paulding. Desde la década de 1960, una luz inusual ha llamado la atención de muchas personas en Paulding, Michigan y sus alrededores. It's black. It's pitch black. There's nothing there. Su naturaleza inexplicable y su recurrencia aparentemente nocturna evocaron un nuevo capítulo de creencias. A la gente se le ocurrieron explicaciones paranormales y sobrenaturales, como el fantasma de un guardafrenos de ferrocarril al que mató un tren. A train conductor, and it was his lantern that was swinging. En 2010, estudiantes de la Universidad Tecnológica de Michigan se pusieron en marcha para descubrir la verdad sobre la luz. Localizaron la zona de origen de la luz a lo largo de la autopista US-45. Utilizando un telescopio y métodos científicos llegaron a la conclusión no sobrenatural, sobre lo que realmente es la luz de Paulding, los faros de los coches. Resultó que el extraño fenómeno visual era una ilusión óptica causada por las condiciones atmosféricas y el terreno. It's just like the twinkling of the stars, except, of course, you're dealing with something that's actually larger and closer to you. Número 29. El esqueleto de Atacama. La eterna pregunta sobre la posible existencia de seres extraterrestres surgió en innumerables ocasiones, a menudo suscitada por avistamientos de ovnis y la natural curiosidad humana. En 2003, el descubrimiento de un mini esqueleto anormal en el desierto chileno de Atacama volvió a poner la cuestión sobre el tapete. And it has 10 ribs when humans are supposed to have 12 ribs. Con una forma de cabeza y un número de costillas irregulares, se trataba de una auténtica anomalía. Mucha gente no pudo evitar llegar a la conclusión de que el esqueleto podría ser de origen alienígena. En 2018, sin embargo, los análisis de ADN revelaron que el esqueleto era en realidad humano, un feto humano. But they're definitely still in a human being. El aspecto extremadamente raro y atípico del pequeño esqueleto se debía a mutaciones asociadas a enfermedades óseas. Aunque la cuestión general sobre la vida extraterrestre persistía tras ese análisis, el misterio del esqueleto de Atacama estaba resuelto. Número 28. Círculos de las cosechas en Wiltshire, Inglaterra. Los patrones masivos e intrincados grabados en el suelo evocan naturalmente preguntas. Hay pocos lugares como Wiltshire en Inglaterra, donde abundan los agroglifos. ¿Pero cómo han llegado hasta allí? Las desconcertantes figuras empezaron a aparecer en la región en la década de 1970 en campos de trigo, cebada y maíz. En la década siguiente el misterio fue en aumento. En 1991, sin embargo, por fin se arrojó luz sobre el tema. When did you start making crop circles? Well, the late 70s, and about 1978. La mayoría de los agroglifos de la zona no fueron causados por aterrizajes de ovnis como algunos habían teorizado. It's just a bit of fun. And I mean, it's flattened corn. Eran el trabajo de dos hombres que admitieron haber hecho los patrones con herramientas, desacreditando cualquier explicación de otro mundo. Al menos para estos círculos de las cosechas específicos. We wanted to make the UFO societies think that a UFO had landed, you see. Número 27. Calaveras de cristal. Indiana Jones se embarca en un viaje para encontrar una calavera de cristal mágica en la cuarta película de la franquicia. Unbelievable. El objeto representa un fascinante fenómeno cultural que empezó en el siglo XIX. Las calaveras de cristal aparecieron en distintas partes del mundo, planteando interrogantes sobre sus orígenes. Se afirmaba que se remontaban a las antiguas civilizaciones mesoamericanas. But today, mainstream scientists argue they are all modern creations. Algunos creían que los cráneos poseían poderes místicos, como en Indiana Jones. Los estudios realizados a finales de la década de 1990 y principios del 2000 dejaron las cosas muy claras. Estos cráneos no son ni de lejos tan antiguos como afirmaban anteriormente. The ancient Mayan crystal skulls were in fact modern pieces. Las investigaciones concluyeron que se fabricaron en el siglo XIX. Sin embargo, todavía pertenecen a un museo. I'm really interested in them as the fakes that they are. Número 26. Los manuscritos de Herculano.
Se podría pensar que la erupción del Vesubio en el año 79 de la era cristiana había calcinado un conjunto de pergaminos antiguos. Y así fue, pero no exactamente. Los textos filosóficos griegos conocidos como los manuscritos de Herculano se descubrieron en el siglo XVIII y, como era de esperar, estaban en mal estado. Entombed in volcanic ash for hundreds of years, these papyrus scrolls were carbonized but intact. Descifrar estos pergaminos es todo un reto, ya que desenrollarlos podría destruirlos. A pesar de su estado carbonizado y frágil, no se perdió la esperanza. En 2023 se produjo un avance histórico, cuando Luke Farritor, estudiante de informática de la Universidad de Nebraska, utilizó inteligencia artificial para detectar la primera palabra de estos antiguos pergaminos durante un evento llamado Desafío Vesubio. 15 columns of text in ancient Greek seen for the first time in almost 2,000 years. Desde entonces, la IA ha ayudado a los investigadores a descifrar varios pasajes de estos textos dañados, pero no destruidos. The new technology will now help to decipher hundreds of scrolls. Número 25. La ciudad perdida de Élike. Se ha especulado mucho sobre la ubicación y las razones de las ciudades históricas perdidas. La antigua ciudad griega de Élike es un ejemplo extraordinario con respuestas a estas preguntas. En el año 373 a.C., desapareció de la noche a la mañana. La causa, según sabemos ahora, fue que un terremoto y un tsunami destruyeron y sumergieron la ciudad. According to ancient texts, Élike and all of its people were swept to the bottom of the sea, never to be seen again. Durante más de 2.370 años se desconoció el paradero exacto de Élike. Sin embargo, en 2001 la ciudad perdida fue redescubierta bajo una laguna. Las excavaciones y los análisis revelaron coincidencias con los relatos históricos de la desaparición de la ciudad. This glaze is typical of the time when Élike disappeared. Las pruebas que apoyaban la identificación de este lugar como Élike se hicieron aún más convincentes unos 11 años después, cuando los arqueólogos desenterraron artefactos antiguos. Dora and Stephen had done it. The papers said it all. Número 24. La caída de la civilización Nazca. La fuerza que impulsó el fin de la antigua sociedad Nazca es solo uno de los muchos misterios que rodean a la civilización que residió en el actual Perú. Existen pruebas fehacientes de los métodos que emplearon los Nazca para crear las líneas de Nazca, pero sigue habiendo mucho misterio en cuanto a su significado y propósito. The lines and shapes cover an area that stretches for hundreds of square miles. La finalidad de los puquios, antiguos acueductos subterráneos, es otro de los misterios que se ha desvelado. Quizá una cuestión aún más importante asociada a esta antigua civilización sea qué provocó su declive. Estudios realizados en la década de 2000 determinaron que la deforestación fue la causa principal. Forests had been cut down by the Nazca. La tala de árboles, probablemente con fines agrícolas, acabó siendo perjudicial para el ecosistema y finalmente para el pueblo Nazca. For the Nazca, it marked the beginning of the end. Número 23. El paradero de Martin Bormann. Martin Bormann, secretario privado de Hitler, fue condenado a muerte en rebeldía por crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, tras la caída del Tercer Reich en 1945. Bormann was the project go-between, making sure the Führer's name remained clean. Pero no estaba en ninguna parte. Durante décadas su paradero fue un misterio y dio lugar a numerosas especulaciones. Múltiples avistamientos y rumores suscitaron la teoría de que Bormann había huido al extranjero. Some claimed that they had escaped justice by crossing the Atlantic in submarines. Otros informes iniciales sugerían que estaba muerto. La verdadera respuesta era un misterio. Años más tarde, organizaciones como la CIA y el gobierno de Alemania Occidental llevaron a cabo búsquedas de Bormann, pero fueron en vano. Su cuerpo enterrado fue finalmente descubierto en 1972, y los análisis forenses corroboraron los informes iniciales de su muerte en 1945. In 1973, the case of Martin Bormann was officially closed. Número 22. Ötzi, el hombre de hielo. Unos turistas de los Alpes de Otzal, en la frontera entre Austria e Italia, abrieron la puerta a un nuevo misterio histórico cuando encontraron un cuerpo congelado en 1991. They have no idea the importance of what they've stumbled upon. Los análisis científicos posteriores determinaron que el hombre de hielo llamado Ötzi se había conservado en el hielo durante unos 5.300 años. Los investigadores se hicieron un montón de preguntas y pudieron responder a muchas, como su sexo, edad, vestimenta, pertenencias, las circunstancias de su muerte e incluso su última comida. He had wild ibex meat in his stomach, so he was clearly hunting for part of his sustenance. También teorizaron sobre su aspecto.
En 2023, nuevos análisis de ADN revelaron una imagen más precisa del aspecto físico de Otzi, concluyendo que tenía la piel más oscura y menos pelo de lo que se pensaba. Gracias a las exhaustivas investigaciones, Otzi está considerada una de las momias antiguas mejor estudiadas de todos los tiempos. His death on the mountain would ultimately take him much farther than he could ever have imagined. Número 21. Hormigón romano. At the origin of their success, innovation, with the creation of a revolutionary new material, concrete. ¿Cómo pudieron resistir tanto tiempo los antiguos edificios romanos? Fue un enigma durante mucho tiempo. Hablamos de estructuras de hormigón que han resistido la prueba del tiempo, miles de años. A partir de la década de 2010, los estudios comenzaron a abordar el misterio que se ocultaba tras esta impresionante proeza arquitectónica y de ingeniería. Los científicos llegaron a la conclusión de que los clastos de cal eran un ingrediente crucial de la antigua mezcla de hormigón. Roman concrete is a mixture of lime, sand, water, of course aggregates. Basically, it's modern concrete. Estos trozos blancos fueron mal interpretados anteriormente. Funcionaban como mecanismos de autocuración, evitando que las grietas en el hormigón empeorasen con el tiempo. Esto no solo reveló el secreto de la extraordinaria durabilidad de construcciones romanas como el Panteón, sino que también proporcionó una visión más profunda de los materiales avanzados y las técnicas utilizadas por los primeros ingenieros romanos. Concrete definitely represents a revolution in Roman construction. Número 20. La tumba del rey Tut. This simple tomb is unlike any other royal tomb in the valley. Un joven llamado Tutankamón gobernó el antiguo Egipto entre 1332 y 1323 a.C. Puede que hayas oído hablar de él. A principios del siglo XX, los expertos teorizaban que Tutankamón estaba enterrado en el Valle de los Reyes junto a otros faraones. Pero la ubicación de su tumba seguía siendo imprecisa. En 1912 se creía que todas las tumbas ya habían sido localizadas, excepto la de este rey. Entonces, ¿dónde estaba? Howard Carter dio con el premio gordo en 1922. Over 5,000 priceless artifacts, including golden statues. In the burial chamber, the pharaoh's mummy, wearing a golden death mask, was placed inside a coffin made of more than 200 pounds of solid gold. A diferencia de otras tumbas de la realeza que habían sido excavadas en las laderas del valle, la de Tut estaba bajo tierra y oculta por los escombros. El trabajo de Carter desveló no solo la ubicación de la tumba, sino también porque nadie había sido capaz de encontrarla. Número 19. El vampiro de Connecticut. El área metropolitana de Nueva Inglaterra sufrió un pánico vampírico en el siglo XIX, lo cual se pudo comprobar con la tumba JB55. Este nombre clave fue escrito con tachuelas de latón en el ataúd, y su cráneo y fémures fueron colocados en la forma tradicional de una calavera y huesos cruzados. Decapitar un cuerpo y disponer sus huesos de esta manera era un método histórico para enterrar a los sospechosos de vampirismo. ¿Entonces teníamos uno real y genuino entre las manos? Por supuesto que no. There were a set of circumstances that were interpreted as vampire attacks, and people acted on the belief that these were vampire attacks. The vampire never existed. La prueba de ADN realizada en el 2019 identificó este vampiro como John Barber, de 55 años. De ahí JB55. Lo más probable es que muriera de tuberculosis, que le da a la gente síntomas vampíricos como la piel pálida, ojos rojos y boca ensangrentada. You better hold on tight, Spider Monkey. Número 18. Las cataratas de sangre. La Antártida tiene un lugar sorprendente. Blood Falls is a bit of an obsession for a lot of people. I mean, there's nothing else like this on Earth. Bueno, todo el continente es bastante sorprendente, pero estamos hablando en específico de las cataratas de sangre. En el sur de la Antártida, en el glaciar Taylor, hay una pequeña cascada de lo que parece sangre de color rojo intenso. La descubrió el homónimo del glaciar, Thomas Griffith Taylor, en 1911. Por supuesto, nadie creía realmente que fuera sangre. Sin embargo, nadie sabía lo que era. Durante mucho tiempo, la teoría principal era que las algas rojas eran responsables del color distintivo. The red color is similar to in the Grand Canyon. If you've been to the Grand Canyon, you'll notice that a lot of the rocks are dyed a dark red color. And that's because there's iron in those rocks, and that iron oxidizes or rusts.
Sin embargo, análisis recientes han demostrado que el rojo intenso procede de la presencia de óxido de hierro. Las sales de hierro dentro del agua subglaciar se oxidan al llegar a la superficie, cambiando el líquido de transparente a rojo. Número 17. Antiguo código vikingo. Hay muchas cosas fascinantes sobre los vikingos, como su sistema de escritura. Al igual que muchos textos antiguos, el Jontivillur, un raro código nórdico que data del siglo XII o XIII, dejó perplejos a los expertos durante años. No fue hasta 2014 cuando Kate Jonas Norby de la Universidad de Oslo lo descifró. El Jontivillur había aparecido en muchos palos rúnicos, pero en el que el científico pudo descifrarlo, al que llama su piedra Rosetta, se encontraba en el muelle de Bergen, Noruega. Lo que hacía que estas runas fueran tan difíciles de descifrar era que estaban codificadas, probablemente debido a su uso como herramienta educativa. No hay nada interesante en los escritos, pero descifrar un código antiguo sigue siendo muy emocionante. Número 16. El cráneo de Starchild. During all my years of researching UFOs, the one artifact that keeps coming up is the Starchild skull. I've never held the Starchild skull in my hand, but I know that it was found in the 1930s in a cave in northern Mexico by a teenage girl. Es increíble la frecuencia con la que las afecciones y enfermedades se atribuyan erróneamente a lo sobrenatural. Lo vimos con el vampiro de Connecticut y volvemos a ver con el famoso Starchild. El distintivo cráneo fue obtenido por el autor paranormal Lloyd Pye, quien afirmó que le pertenecía a un híbrido humano alienígena. Esta noticia cautivó nuestra imaginación, pero en realidad representa una triste realidad. Las pruebas realizadas a finales de los 90 y principios de los 2000 demostraron que el cráneo le perteneció a un varón humano joven. Lo sentimos, creyentes, aquí tampoco hay nada extraterrestre. Además, el neurólogo de Yale, Stephen Novella, le atribuyó las deformaciones craneales a la hidrocefalia, una enfermedad en la que el líquido cefalorraquídeo se acumula en el cerebro y agranda la cabeza. Número 15. El ejército perdido de Cambises. Cambises II, rey del imperio aqueménida, gobernó entre los años 530 y 522 a.C. Cuenta la leyenda que en el 524 envió un ejército masivo contra el oráculo de Amón, en el oasis de Sigua. Sin embargo, quedó atrapado por una devastadora tormenta de arena y los 50,000 hombres fallecieron. Durante mucho tiempo se cuestionó la veracidad de este relato, ya que su fuente principal era el historiador griego Heródoto, conocido por, digamos, dramatizar ciertos acontecimientos. For the Persians, this must have been a huge burden. The logistics make it virtually certain that Cambyses' army could not have been as vast as Herodotus said. Pero en el 2009, los arqueólogos Angelo y Alfredo Castiglioni hallaron restos humanos y pertenencias persas cerca del oasis de Sigua, dándole credibilidad, por fin, a la historia. Many have searched for this army, but all have searched along the oasis route. The oasis of Dakla, Farafra, Ain Dala, then across the desert up to Siwa. We worked on a different hypothesis since these oases were under the Egyptian rule. Sin embargo, es importante señalar que algunos expertos dudan de los hallazgos de los Castiglioni. Número 14. El holandés errante. Probablemente hayas oído hablar del holandés errante, ya que ha aparecido mucho en el arte, la televisión y el cine, incluida la franquicia Piratas del Caribe. That's the Flying Dutchman. She doesn't look like much. Se trata de un supuesto barco fantasma que inspiró muchos cuentos y cuya leyenda se remonta al siglo XVIII. Se dice que flota sobre el agua y tiene una tripulación de marineros malditos y muertos vivientes. Las noticias sobre el barco llegaron incluso hasta el siglo XX, y es que las ilusiones ópticas son eternas. Sí, el holandés errante no es un barco, sino el resultado de una ilusión óptica llamada Fata Morgana. En esencia, algunos barcos en el horizonte lejano parecen flotar debido a cómo viaja la luz a través de las diferentes capas de aire. When there is what's known as an inversion layer in the atmosphere, typically the temperature of the air gets cooler as you go from the ground upwards. But when there's an inversion layer, the air near the ground is coolest and there's warm air above it. Número 13. La ciudad de Troya. Hablando de leyendas, no existe una más grande que la de la guerra de Troya.
Uno de los temas favoritos de la literatura griega, narra la invasión de Troya por los aqueos. Muchos académicos debaten la historia y durante mucho tiempo también la ubicación de la ciudad. La mayoría pensaba que no era más que un lugar mitológico, pero ese punto de vista cambió gracias a Heinrich Schliemann y Frank Calvert. En 1871, los arqueólogos iniciaron excavaciones en la actual Hisarlik, Turquía, y no descubrieron la ciudad, sino 9. Schliemann, with his interest in Homer, was not the first in this area. Frank Calvert, a British expatriate, had been living in the area from 1845 onward. He grew up in this area and gradually amassed a tremendous amount of textual evidence for where Troy lay. Cada ciudad se construyó sobre las ruinas de la anterior, lo que dio lugar a numerosas capas etiquetadas con números romanos. Hoy se cree que Troya Sexta es la que se describe en el mito griego. History can never confirm if Homer's heroes ever lived, nor whether the legendary Trojan horse ever existed. But thanks to modern archaeology, the city in which Homer placed his heroes, the lost city of Troy, is lost no more. Número 12. Las cabezas de la isla de Pascua. Los Moai, como se les conoce propiamente, son de los monumentos más reconocibles del mundo. Fueron tallados en un cráter volcánico llamado Ranu Raraku, en la isla de Pascua. The Moai are considered to be no more than perhaps 1,000 years old. However, it has been established that some of them penetrate down into the ground by a great amount of feet to reveal the rest of the body, not just the oversized head. And the amount of patination suggests that they are infinitely older than 1,000 years. Después fueron transportados al perímetro exterior de la isla, donde descansaron sobre unas plataformas llamadas Ahu. No sabemos realmente cómo los nativos trasladaron las estatuas, y durante mucho tiempo no supimos por qué eligieron esos lugares en específico. Pues bien, esta última pregunta fue resuelta en el 2019 por investigadores de la Universidad de Binghamton. Descubrieron que los Ahu se colocaban cerca de fuentes de agua potable fresca, porque ahí era donde las comunidades tendían a asentarse. No es una respuesta con mucho drama, pero seguro es práctico. Scientists are continually uncovering more of this history, but it is already clear that this was a remarkably complex society, of which the Moai were only one part. Número 11. La caída de los mayas. En realidad, la caída de la cultura maya clásica no fue hace tanto tiempo, ya que la última ciudad colapsó a manos de los colonos españoles en 1697. Pero otro colapso importante ocurrió antes, pues la mayoría de las principales ciudades mayas fueron abandonadas entre los siglos XVII y XIX. La razón es una de las grandes incógnitas de la historia. Bueno, lo fue hasta el 2012. Resulta que una serie de factores influyeron en su caída, como sucede a menudo. They set up the city on the most fertile agricultural lands, down on the bottomlands that the river had carved out and made fertile over the centuries. By doing so, they were basically cutting off their own food supply. They weren't able to farm the best lands. They were then obliged to cut down the forest on the slopes. In doing so, that caused erosion, as they had to cut back even higher up. Los mayas deforestaron la zona circundante, lo que agravó una sequía constante y acabó con toda la agricultura de la región. Además, las rutas comerciales habían cambiado de terrestres a marítimas, lo que afectó a las economías locales y los obligó a trasladarse de las tierras bajas del sur al norte de Yucatán. Número 10. El destino de la expedición Franklin. La expedición de exploración del Ártico del capitán Sir John Franklin se perdió tras partir de Inglaterra en 1845. Franklin was searching for a shortcut from Europe to Asia through the Northwest Passage. His ships were caught in the crushing Arctic ice and abandoned off King William Island. A lo largo de los años, muchos otros barcos intentaron averiguar qué había sido de la tripulación. Top part of a human skull, and I think it's one of Franklin's men, like it's related to Franklin's men. Some part of the skull is broken, but just the top part.
Aunque se encontraron algunas pistas, incluidas las tumbas de algunos de los hombres que habían estado a bordo, no fue sino hasta finales del siglo XX que empezaron a obtener respuestas sobre lo que les había causado tantos problemas a Franklin y su equipo. Por desgracia, supimos que muchos de los miembros de la tripulación no murieron rápido, sino que sucumbieron ante enfermedades como el escorbuto e incluso el envenenamiento por plomo tras quedar atrapados en el hielo. Y por desgracia, los rumores de canibalismo también resultaron ser ciertos. The previous actions of the British crew had been erratic, even dangerous. After all, they had been eating each other. Número 9. Notas misteriosas en la Odisea. El poema épico de Homero, La Odisea, es conocido como una de las piezas más importantes en la historia de la literatura. Aunque hay muchas cosas que aún desconocemos sobre la creación de la historia, se añadió una capa extra de misterio cuando se encontró una copia con notas ininteligibles en el margen. El ejemplar le pertenecía a la biblioteca de la Universidad de Chicago y era una edición veneciana de 1504. La biblioteca creó un concurso para ver si alguien podía descifrar el código, y el ingeniero informático italiano Daniel Mettili lo logró con ayuda de su colega Giulia Accetta. Resultó que las notas estaban taquigrafiadas en francés y databan del siglo XIX. Número 8. La muerte del rey Ricardo III. Aunque su legado ha perdurado a través de Shakespeare, el rey Ricardo III de Inglaterra fue el último monarca inglés que murió en batalla. De hecho, su muerte durante la batalla de Bosworth Field se utiliza a menudo para marcar el final de la Edad Media. It was here in the Midlands, on the battlefield at Bosworth during the War of the Roses, that he fell. The hunchback, so-called villain king, was cut down on the pointy end of his successor's sword. Sus restos se perdieron, pero se pudieron encontrar en el 2012 durante una excavación arqueológica en Leicester. The position of the spine in the grave was interesting. There was a very noticeable curve in it, and that's not something that can occur just by accident. That's not something that can happen just by squashing the skeleton into the grave. Al año siguiente, el cuerpo fue identificado como el de Ricardo III. Ladies and gentlemen, it is the academic conclusion of the University of Leicester that beyond reasonable doubt, the individual exhumed at Greyfriars in September 2012 is indeed Richard III, the last Plantagenet king of England. Había sufrido 11 heridas, la mayoría en el cráneo, lo que sugiere que perdió el casco en batalla, lo que le llevó a su muerte. Número 7. Las piedras deslizantes. Conocidas como piedras navegantes o deslizantes, algunos observadores han percatado el enigmático fenómeno de estos objetos que parecen moverse por sí solos, dejando estelas a su paso. El ejemplo más famoso se encuentra en Racetrack Playa, en el Parque Nacional del Valle de la Muerte de California. Se han realizado muchos experimentos para intentar comprender cómo se mueven estos enormes objetos, y parece que ya tenemos la respuesta. When ice breakup takes place, when the ice begins to melt just enough under the light breezes, that big ice sheets drive the rocks in front of them and just plow them along the bottom of this shallow pond. En las noches frías se crean finas capas de hielo debajo de ellas, las hace flotar y el viento logra moverlas. De hecho, puede impulsar a las rocas a una velocidad de hasta 5 metros por minuto. Rocks move through a combination of a shallow pond, ice, light breezes, and sun to set them in motion. Número 6. La cara de Marte. En 1976, entre el cráter Arandas y el Bamberg, en la región de Sidonia en Marte, la nave espacial Viking 1 capturó una imagen que ha alimentado especulaciones durante décadas. Y es que en resumen parecía que había una cara en el planeta rojo. Aunque la gente quería usar esto como prueba de una civilización alienígena, la explicación real es bastante banal. I'm not gonna have that thing in my house. Los científicos han llegado a la conclusión que la cara es esencialmente una ilusión óptica y que solo se puede ver en función del ángulo del que se observe y la iluminación. Número 5. La ubicación del crucero USS Indianapolis. El hundimiento del USS Indianapolis es una de las mayores tragedias que ha vivido la Armada estadounidense. Fue
atacado con torpedos por un submarino japonés en 1945, durante una misión para entregar piezas del arma nuclear, Little Boy. Solo hubo 316 supervivientes de una tripulación de 1,195 personas. And I looked back at that time and she was up on her bow, going down. In 12 minutes, the ship was gone. Estuvo desaparecido a pesar de varias expediciones para localizarlo. Pero en el 2016 se reveló nueva información que nos dio una mejor idea de dónde podría estar. Después, en el 2017, un equipo financiado por el cofundador de Microsoft, Paul Allen, encontró los restos bien conservados del barco. New images both haunting and revealing. That's an unbelievable amount of damage from that torpedo. Show the devastation caused by two Japanese torpedoes that hammered the USS Indianapolis on July 30th, 1945, while en route to the Philippines. Número 4. La construcción de las pirámides. Las pirámides egipcias son uno de los monumentos más conocidos de la Tierra. Many secrets about these magnificent structures remain. Built to withstand eternity, they seem in no hurry to reveal them. Pero durante muchos años, la gente se preguntó cómo era posible que se hubieran construido sin tecnología moderna. ¿Fueron extraterrestres? Bueno, no exactamente. Ya se sabía que los egipcios tal vez utilizaban trineos de madera para arrastrar grandes objetos por la arena. Pero los investigadores de la Universidad de Ámsterdam añadieron una probable solución para hacerlo aún más fácil. Establecieron que mojando la arena un poco, se podía crear la cantidad perfecta de fricción para transportar objetos muy pesados con facilidad. Wetting it with the right amount of water makes it remarkably slick. A team of 10 workers can easily pull a 1-ton sled. But people always seem to forget that Egyptians had animals, like donkeys and cattle around to help too. Otro misterio del antiguo Egipto que tiene una respuesta más clara son los jeroglíficos que parecen representar helicópteros modernos. Resulta que son producto de la reutilización de la piedra para más de una imagen. Número 3. El suceso de Tunguska. En 1908, en una zona remota de Rusia, se produjo una explosión masiva que aplastó decenas de millones de árboles y produjo una cantidad de energía estimada en 185 veces superior a la de la bomba atómica de Hiroshima. Millions of pine trees, larches and birches are destroyed by the pressure wave and the fires. A shockwave circles the world, leaving its mark on seismographs everywhere. But no one can understand where it has come from. Inevitablemente, muchos se preguntaban qué había sucedido. Durante décadas se había especulado la posibilidad de que fuera un asteroide, un cometa, un choque de materia y antimateria o incluso el aterrizaje de una nave extraterrestre. The night sky was illuminated for weeks after, and people were able to read their newspapers in the middle of the night from London to Asia. Pero en el 2013 se confirmó que se trató de un meteorito, cuando un equipo de la Academia Nacional de Ciencias de Ucrania analizó muestras de rocas de origen meteórico en el lugar. Researchers studied microscopic fragments of decayed vegetation dating back to the time of the event and discovered mineral combinations perfectly consistent with other meteorite impact sites, like the 50,000-year-old meteor crater in Arizona. Número 2. El Triángulo de las Bermudas. Tal vez el público en general no conozca la mayoría de los otros misterios, pero casi todo el mundo ha oído hablar del Triángulo de las Bermudas. Durante muchos años la gente se ha preguntado qué hay en este lugar que aparentemente hace que los barcos se hundan y los aviones caigan del cielo. Ships that have shown up absolutely empty, no sign of any struggle, and yet the crew has just vanished. Pero la explicación es simple y poco emocionante. Aunque algunos imaginen el Triángulo como una zona pequeña y concreta, en realidad es una región enorme y no bien definida, muy transitada por mar y por aire. Bermuda is surrounded by a network of reef, like stunning reef. They come right to the surface. And when ships encounter those, they literally break them apart. If you go back in time to your old wooden ships and stuff like that, those ships had no chance. De hecho, es posible que tu crucero lo haya atravesado sin que te dieras cuenta. Sí, han ocurrido muchos accidentes, pero en su mayoría tienen explicaciones lógicas. Aún no hemos llegado al final, pero ya casi. Asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar la campana para recibir notificaciones de nuestros últimos videos. Muy bien, veamos nuestro puesto número 1. Número 1. La huida de Anastasia.
En 1918, la familia imperial rusa de los Romanov fue ejecutada por revolucionarios comunistas, pero durante años persistieron rumores de que la hija menor del zar Nicolás II, Anastasia, había sobrevivido y logrado escapar. No ayudó que varias mujeres a lo largo de la historia se hicieran pasar por la princesa supuestamente desaparecida. So whether a sympathetic guard had rescued one of them, it's not beyond the realms of possibility. Estas especulaciones se avivaron cuando en 1991 se encontró la tumba de los Romanov. The genetic testing proved beyond all reasonable doubt that Anna Anderson was not Anastasia Romanov. The whole thing was fabricated. Whoever she was, she certainly wasn't a member of the Russian royal family. Y al parecer faltaban 2 cuerpos. Pero en el 2007 se encontró otra tumba cerca y las pruebas de ADN demostraron concluyentemente que todos los miembros de la familia habían sido localizados. Es un triste final de la historia para quienes preferían mantener la esperanza de que Anastasia hubiera sobrevivido. But the DNA evidence makes it clear that's what really happened. On the night when Russia's longest-lived dynasty came to its abrupt and bloody end. ¿Qué respuesta a un misterio histórico te inspira más dudas? Cuéntanos en los comentarios y no te pierdas estos otros videos de WatchMojo Español.